Hola, ¿qué tal? Soy María Laura Poy y mi compañera es Mariela Piedrabuena. Y juntas vamos a trabajar los problemas psicoeducativos de la enseñanza y el aprendizaje. Bien. Para esto vamos a tocar distintos aspectos. Por ejemplo, la familia, la realidad socioeconómica, la discriminación, la superación del estigma, El aprendizaje y la disponibilidad psíquica, la escolaridad, la repitencia, las resistencias internas de los docentes, los sentimientos de los docentes, sean el desaliento, la creatividad, y cómo superar estas resistencias, ¿no? Los problemas que se enfrentan los docentes a diario. Exacto. Y para ello vamos a comenzar primero por el tema de la familia. Entonces la familia es donde los niños viven sus primeras experiencias sociales y todo aquello que los va a marcar, tanto en lo positivo como en lo negativo. Pensando lo que decía Selmanovich, la eficacia de la palabra del otro, de qué manera influye. Y en este aspecto vamos a enfocarlos en la parte negativa, ¿no? Claro, porque la familia es el primer entorno en los niños. Lo que ellos viven desde chiquito van a condicionar su futuro. Y si la familia es una familia violenta y agresiva, es muy posible que en su futuro el joven se convierta en alguien agresivo y violento. Claro, porque muchas veces pasa que los niños que ven que sus padres pelean, ¿sí? Y esto lo viven a diario, empiezan a verlo como de una forma natural, normal. Exacto. Familias que se pelean delante de ellos, sin pensar en los daños irreparables que van provocando, ¿sí? Claro. Si los chicos ven la violencia del trato, que se comunican mediante la violencia, mediante el insulto, entonces los chicos ven que eso es normal en la casa y lo trasladan a sus ámbitos escolares y sociales. Exacto. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto de la eficacia de la palabra y el daño que muchas veces se le puede llegar a hacer. Y nos fijamos ahora, vamos a mirar el tema de la realidad socioeconómica de nuestro país. Ambientes que son poco favorables a los niños y que muchas veces hacen que esto no tengan las necesidades cubiertas, las necesidades básicas de alimento, de comida, y lo que hacen es entonces generar situaciones incómodas en los padres, generan estas discusiones, estos problemas, y también muchas veces cuando el chico llega a la escuela se encuentra que es discriminado por estas necesidades que no son cubiertas. Pero cuando llega a la escuela se encuentra con que lo discriminan por venir de un barrio marginal, por el color de la piel, por la ascendencia de su familia, si son de otros países, por la forma de vestir, si usan ropa deportiva, si usan gorrita, si están calzados, si tienen ropa rota, sucia, por la música que escuchan. Exacto. Y muchas veces por el hecho de ser villero, como son llamados. Entonces, ellos están frente a un estigma que les provoca la sociedad y en este caso la escuela, y les es muy difícil superar este estigma. Si los hacen, son considerados casos aislados. Por ejemplo, Tevez, que es el considerado hoy día el jugador del pueblo, el que todos quieren, pero es un caso aislado. ¿Por qué? Porque los demás no son considerados que van a superar, ¿no? Ese es el problema. Y muchas veces el niño que llega a la escuela no tiene un deseo de aprender. No, entonces, porque su mentalidad está centrada en otra dificultad, en la falta de comida, en la falta de ropa. Entonces, lo que pasa es que se lo enmarca y se lo mal orienta. Y lo que tenemos que hacer es ayudarlos a construir una realidad que sea más allá de las vivencias que viven en su familia. Exacto. Tengamos en cuenta que hay niños que no tienen este deseo de aprender, ¿tá? Entonces hay que cuestionarse por qué no tienen el deseo de aprender. Porque el aprendizaje tiene que ver con esta disponibilidad psíquica. Entonces, nosotros, como decía Jemelson, tenemos que respetarlos e intentar armonizar y valorizarlo. Respetar esas tendencias originarias. Exacto. Y la escolaridad genera nuevas tramas de vinculación que potencian este desarrollo y este aprendizaje, ¿no? Siempre reforzando lo de Jemelson, de respetarlos y armonizarlos. Claro, y en esta eficacia de la palabra que habíamos hablado al principio, bueno, buscar de qué manera vamos a potenciar este pensamiento y este aprendizaje, ¿sí? Desde la creatividad, que después también lo vamos a volver a tocar. ¿Está? ¿Qué pasa? Muchas veces estos jóvenes repiten la escolaridad por esta falta de deseo
y generan fuertes sentimientos en ellos. Se sienten inútiles, avergonzados, insatisfechos, con impotencia y se sienten discriminados y rechazados en la escuela. Las familias a veces toman ciertas posturas ante estas repitencias. Claro, y tengamos en cuenta también que Kremeshulski nos hablaba del tema de la repitencia, que nos decía que estaban estos jóvenes o estos adolescentes en un alto riesgo social. Pensemos que ya estuvieron señalados por la familia. Y al estar con esta carga social, que también va a venir de parte de sus compañeros, están muchas veces en riesgo de drogadicción, de prostitución, exacto, ¿sí? Violaciones. Exacto. Entonces las familias, en vez de descargar esa frustración y ese enojo ante la repitencia, deberían tomar la postura de acompañarlos y apoyarlos para superar este mal paso y salir adelante y convertirse en ciudadanos de bien, de provecho. Claro, entonces nosotros también, volviendo a tomar lo que decía Jemelson, valorarlo, ¿no? Valorarlo y ayudar a organizarlo, porque cuando tenemos un alumno que repite, la escuela también tiene que preguntarse qué es lo que hizo por ese alumno. Claro, y no siempre decir que el problema es la mala compañía o porque la familia no nos acompaña. Sí, hay que ponerse también en qué es lo que uno está haciendo o no con ese niño, con ese adolescente. ¿Sí? Y acá es donde surgen estas resistencias internas en el docente, ¿no? Porque se encuentra con estos niños o adolescentes que son diferentes y entonces se encuentran paralizados por el miedo, se impone el tema de salir de su zona de confort, de dejar de decir, bueno, lo dejo de lado y trabajo con el que sí me lleva el apunte, no, es agarrar y decir, bueno, vamos a ver qué hacemos con este niño, cómo lo atrapo, cómo trabajo con él, y tengo que superar este enojo de docente, del rechazo, para dejar la nostalgia del alumno perdido y aceptar lo que tenemos hoy. Porque si no quedamos en lo que decía Croce, queremos que vuelvan al aula, pero si no, pero cuando vienen en realidad no los queremos. Entonces están estas resistencias internas de las que hablaba Croce. Por un lado tenemos eso, y por el otro lado tenemos el desaliento del docente frente a estos alumnos, entre comillas, difíciles, ¿está? Claro, que no nos escuchan, que no nos prestan atención y sentimos que tenemos un fracaso, pero es un fracaso relativo, porque tenemos que buscar obtener resultados. Y para esto podemos usar a Selmanovich, que dice que hay que ser eficaz con el diálogo, con la palabra, para poder llegar al otro. Exacto, estar siempre con la creatividad. Con creatividad, consultar con compañeros que quizás tuvieron vivencias similares y han podido superarlas, utilizando diversas estrategias. Capacitándose, buscando herramientas para atraer a este joven. Exacto. Y sacarlo de estas zonas de peligro que le da la sociedad, ¿no? Toda esta violencia que están alrededor de ellos. Entonces, recordando también lo que nos decía Kremeshulski, que si el niño o el adolescente continúa en la escuela, podemos acompañarlo porque está necesitando justamente este acompañamiento. Este apoyo. Y terminamos animándonos a superar las resistencias, pues tenemos que tener en claro que los chicos no son peligrosos, los chicos están en peligro y es nuestro deber como docentes rescatarlos y acercarlos a una sociedad justa y revalorizar su ser niño, su ser adolescente, sí. Que muchas veces es olvidado de parte de la familia, ¿sí? Y dejar de señalarlo, apuntarlo como el que es el victimario, sino que ellos son de alguna manera víctimas de la sociedad y de la pobreza y de todo lo que los rodea. Muchas gracias y nos vemos pronto.